Antes de empezar el video me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Nadie ha cuestionado jamás mi lealtad. A cambio, yo nunca he cuestionado mis órdenes. Durante décadas, mis compañeros y yo hemos promulgado la voluntad de Kremlin en lugares donde no podría llegar hasta allá. Nos despojamos de nuestros colores, nuestros nombres, nuestra identidad. Todos estábamos dispuestos a morir en completo anonimato por el bien de la patria. El peso de los sacrificios que hemos hecho fue inconmensurable, pero fue necesario. Detuvimos que esta tierra descendiera al caos. Nos quemábamos en el altar del orden y el control con la esperanza de que algún día se nos recuerde como héroes. Y todos ellos, todos mis compañeros, ahora mismo están muertos. Todos y cada uno de los que vinieron conmigo a este rincón maldito del mundo están muertos. Y yo soy el único superviviente del horror que he presenciado. Durante casi 2 décadas me he sentado en este sótano repugnante que huele a muerte, esperando una palabra de mis superiores. He pasado años esperando algún tipo de interrogatorio, algún tipo de explicación de lo que había sucedido esa fatídica noche. Esperaba que alguien viniera y me trajera de regreso a casa. Esperaba un tratamiento adecuado para mis heridas, una pensión, al menos un reconocimiento silencioso de mi lealtad, algo. Pero lamentablemente ninguna de esas cosas llegó. Mis superiores me han abandonado y me han dejado pudrir para que los ratones me traguen junto con mis compañeros caídos en batalla. Hice un juramento de no hablar de ninguna de nuestras operaciones de las que fui parte, pero ¿de qué sirve el juramento de un hombre leal cuando trabajó tanto tiempo con ladrones y mentirosos? Quizás el hecho de que grabe esta publicación resulte en una desafortunada caída desde una ventana o un ataque cardíaco provocado por la punta de un paraguas después en forma de suicidio. Si ese es el caso, que así sea. Todo hombre debe morir y yo preferiría morir por la violencia patrocinada por el Estado que por lo que queda debajo de mis vendas. Solía hacer trabajo secreto para el ejército ruso. Soy el único superviviente de la masacre de la instalación científica. Y esta es mi historia. Era el verano del 2002 y me habían enviado más allá de las nuevas fronteras a Asia Central. Como de costumbre, todos los miembros del equipo recibieron un pasaporte local y documentación falsa. Si nos atraparan, no habría ninguna conexión con un gobierno extranjero. A todos los efectos pertenecíamos a un grupo de ciudadanos locales preocupados que tenían acceso militar a alta calidad. El área que debíamos ocuparnos era el edificio anteriormente conocido como el Instituto de Ciencia del Pueblo Unido, o como lo llamaban los lugareños supersticiosos, la instalación secreta científica. En su antiguo resplandor, el Instituto de Ciencia del Pueblo Unido fue una de las instalaciones científicas soviéticas más veneradas. Las mentes más grandes de Oriente se reunieron en una sola instalación subterránea e investigaron conceptos que ayudarían a los soviéticos a tomar ventaja en la guerra. El instituto siempre operó sobre una base relativamente autónoma, sin embargo, una vez que las fronteras de nuestra esfera de influencia comenzaron a reajustarse en 1989, la comunicación con la instalación se opacó por completo. Hubo problemas más grandes que en las instalaciones científicas deshonestas después de la caída del muro. Cuando la Unión Soviética finalmente colapsó, cualquier papeleo relacionado con la existencia del instituto se pudrió en archivos que pocos visitarían. La supervisión oficial sobre el instituto dejó de existir, pero la instalación siguió funcionando de manera especial. Los rumores fueron un pilar de chismes locales. Historias de científicos locos, de desapariciones, de extrañas criaturas que deambulaban por el bosque. Nada particularmente alarmante para una comunidad sin educación junto a una instalación de investigación secreta. Aparte del instituto, las únicas otras cosas notables en la ciudad más cercana eran un puñado de fábricas y un viejo hotel incendiado. Las personas aburridas en condiciones desoladas tienden a tener imaginaciones coloridas. Durante décadas los rumores fueron ignorados. Después del 91, sin embargo, la conversación sobre el instituto cambió. Por un lado, ya no se le conocía como el instituto. Para los lugareños, el edificio ahora se conocía como la instalación científica. Los rumores, al igual que el nombre, cambiaron de forma.
Oh, sí. Los lugareños ya no hablaban de monstruos vagos y tramas irreales. Hablaban de personas específicas desaparecidas, de ganado que aparecían sin sangre en los campos, de una parte específica del bosque de la que nadie había regresado. Las historias abstractas de los lugareños se encendieron en descripciones coincidentes entre sí con rumores. Cuando las cámaras digitales se volvieron lo suficientemente baratas como para ser un artículo indispensable, las fotografías comenzaron a surgir. Estaban granuladas y no había garantías de que no estuvieran manipuladas. Sin embargo, en ese momento, dicha instalación científica comenzó a llamar la atención de los altos mandos que tomaban decisiones importantes. Pronto, los rumores llamaron la atención de los que estaban en el poder. Pero en una inspección más cercana había algo más preocupante sobre el instituto. Según los pocos documentos oficiales que se pudieron desenterrar, el Instituto de Ciencia del Pueblo Unido no era solo una instalación de investigación. Habían 2 hilos de misiles unidos a la estructura. Este lugar entonces se consideró una amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Los canales de gobierno provincial apuntaban a una cultura de borrachera e ineptitud. Fuimos llevados a la ciudad sin el permiso expreso de nadie digno de mención. Nuestra misión era simple. Era evaluar y tomar el control de la instalación científica. Si nos atraparan o nos mataran, siempre seríamos conocidos como ciudadanos muy preocupados por la nación. O eso era lo que pensaba. ¡Vaya mierda! Estábamos organizados en un equipo de 12 hombres. Nuestro cuidador nos instaló en el sótano de un hospicio. No reconocía a ninguno de los hombres presentes, excepto a uno, Sibariak. 2 años antes, ambos habíamos sido parte de una operación particularmente complicada cerca de la frontera con Mongolia, donde él me había salvado la vida. He conocido a muchos hombres peligrosos a lo largo de mi carrera, pero Sibariak lo superaba a todos tanto en estatura como en capacidad de violencia. Las directrices para nuestra misión eran, en el mejor de los casos, vagas, pero saber que el gigante siberiano estaba de nuestro lado me tranquilizó bastante. Lo había visto matar innumerables veces. Mientras él estuviera del mismo bando que yo, me consideraba a salvo. Aunque estábamos en el sótano del hospicio, los gritos de los enfermos aún llegaban a nuestros oídos. Me unía al resto del equipo en un juego amistoso de cartas y un poco de bebida, usando una radio para escuchar algo de música y ahogar los lamentos de los moribundos. El ambiente en el sótano era razonablemente tranquilo. Todos estaban desahogando antes de la misión, con una excepción. Sibariak no se unió a nosotros para el juego de cartas o el vodka. Simplemente se sentó en lo alto de las escaleras escuchando el dolor de los extraños. Era como si supiera que pronto se uniría a ellos en su tortura, como si pronto el gigante caería en una muerte digna. El Instituto de Ciencia del Pueblo Unido era una estructura principalmente subterránea, con una sola caseta de vigilancia y un pequeño vestíbulo con el hueco de ascensor que conducía hacia abajo. El plan era sencillo. 2 hombres debían dirigirse en secreto a la caseta de vigilancia, neutralizar al único miembro de seguridad y luego el resto del equipo debía avanzar hacia el instituto al amparo de la noche. Pero la operación fue un desastre desde el principio. Los 2 hombres elegidos para lidiar con el guardia de seguridad eran jóvenes e indecisos, y el propio guardia de seguridad actuó de manera errática. La mayoría de los civiles cooperaban de inmediato al ver un rifle, pero el guardia de seguridad no lo hizo. Tan pronto como los 2 novatos se acercaron, comenzó a gritar que no tenían autoridad aquí. En lugar de rendirse, tomó el teléfono y llamó a su supervisor. Para cuando le dispararon, ya había alertado al instituto de que había problemas. La voz monótona del oficial al mando en nuestros auriculares nos ordenó avanzar hacia la instalación. Era una noche oscura como la boca de un lobo, sin siquiera un indicio de la luna en el cielo. Sin embargo, las gafas de visión nocturna convirtieron el incomprensible mundo oscuro en un mar navegable de un verde granulado. El instituto estaba ubicado en medio de un denso bosque, pero la tierra alrededor de la estructura real era completamente estéril. No había cobertura. Éramos como corderos fuertemente armados que avanzaban hacia un matadero silencioso. El anuncio de nuestra llegada no fue óptimo, pero el tipo de trabajo en el que estaba rara vez salía según lo planeado. Despojamos el elemento sorpresa. Avanzamos en el instituto desde direcciones opuestas en 2 grupos de 5.
Estaba en la parte de atrás de la formación del este con Sibariak directamente frente a mí. El gigante descomunal siberiano compensó cualquier malestar que tuve con el anuncio de nuestra llegada. Pensé que estaba a salvo. Él era como un maldito veterano de guerra invencible. Tantas victorias y experiencia en la batalla me daban tranquilidad. Mientras avanzábamos por el terreno muerto, mi auricular sonaba con la voz del comandante y alguna disculpa susurrada ocasional del grupo de la caseta de vigilancia. No había ningún movimiento por parte del instituto. Por un momento me encontré experimentando algo parecido a la calma. Entonces escuché una voz en mi auricular que no pertenecía a mi equipo. Yo lo noté de inmediato. ¡Tovarish, vuelve! Una voz femenina, una voz tranquila, una voz maternal. Tovarish, vuelve hacia atrás o en nombre de la institución científica te asesinaremos y me veré obligada a tomar medidas drásticas. Nadie se detuvo. El hecho de que una extraña pudiera hablar en nuestra frecuencia era muy inusual, pero sabíamos mejor ignorar la atención a las órdenes que no provenían de nuestro superior. Así que pasamos a la frecuencia de respaldo. La voz siguió y siguió, pero su tono había cambiado. ¡Tovarish!, dijo con una voz tan fría y aguda que hizo que incluso el siberiano ante mí se estremeciera. Esta es la última advertencia. Si sigues acercándote, encontrarás un destino peor que la muerte. Regresa de donde veniste y nunca vuelvas. Yo nunca he desobedecido una orden. Me enorgullece el hecho de que soy un miembro confiable de las Fuerzas Armadas, pero esa voz, había algo sobrenatural en ella. Algo horriblemente malicioso que no podía comprender. Mi rifle empezó a temblar. Mis pasos se volvieron incómodos y me sentí dudoso. ¡Diablos! Incluso mis manos estaban sudando. Por primera vez desde que me alisté, me sentí realmente perturbado. ¡Tovarish! Yo me arranqué el maldito auricular. Incluso ahora, mientras grabo esto, no puedo explicar lo que pensé que lograría al ignorar la voz. Me arranqué el auricular por instinto ciego en un frenético intento de apartarme de aquello que envenenaba mi alma de miedo. Sibariak siguió moviéndose. En el campo verde tosco pude ver que el resto de la tropa también avanzaba. Estaba solo 1 o 2 metros detrás de la formación, pero estaba claro que yo era el único que ya había perdido la compostura. Con vergüenza en mi corazón traté de alcanzar el resto del grupo. ¡Tovarish! Una voz oscura y terrible resonó en mi cabeza. Has sido advertido y tú la has rechazado por tus motivos egoístas, pero ahora pagarás el precio. Mi auricular estaba fuera de mi oreja. Era como si la voz extranjera se hubiera alojado en mi cráneo. Antes de que mi mente hubiera logrado registrar correctamente la instrucción psíquica, había algo más en lo que lidiar. El suelo debajo de nosotros tembló. La tierra se hinchó en un círculo oscuro alrededor del instituto y se derrumbó. Vi a mis camaradas caer en una zanja repentina de agua turbia. ¡Por Dios! Mi nariz se llenó del olor de la podredumbre y cualquier líquido en el que hubieran caído estaba lleno de suciedad. Si hubiera estado detrás de Sibariak como estaba destinado a hacerlo, también me habría caído. Habría terminado en la misma agua horrible con todos los demás. Creo que mi momento de vacilación fue la única razón por la que sobreviví esa noche. Mi compañero Sibariak gritó. Tan aterrorizado como estaba, rápidamente me agaché y le ofrecí una mano amiga. El hombre me había salvado la vida un par de veces antes. Era lógico que lo ayudara a salir de la zanja en la que había caído. Sacar al gigante del agua resultó ser mucho más agotador de lo esperado. Su peso era una gran carga para lidiar y al igual que el resto del equipo se revolcaba en el agua incapaz de pararse solo. Para ayudarlo tuve que descender a la zanja y plantar un pie en el agua para hacer palanca. Esto ayudó a Sibariak a levantarse, pero tan pronto como mi bota se sumergió en el agua, pude entender por qué estaba ahí indefenso. Solo bastó un poco de agua oscura entrando en mi bota, pero el dolor fue instantáneo. El líquido estaba frío, pero en el momento en el que empapó el calcetín fue como si estuviera parado sobre carbones encendidos. El hedor de la enfermedad y el dolor se apoderaron de mí con tanta fuerza que casi vomito. Olía realmente asqueroso a carne podrida y estiércol. Sin embargo, mantuve la compostura y me arrastré fuera de la zanja junto con el resto de mis compañeros.
Nuestro comandante estaba gritando furiosamente órdenes para que avanzáramos hacia las instalaciones, pero sus órdenes pronto se ahogaron. ¡Maldita sea! Ustedes han enojado a las fuerzas que en ser humano no pueden comprender y ahora sentirán mi ira. Volvió la voz femenina. Las puertas de la instalación se abrieron de golpe. El instinto de abrir fuego llegó tan rápido como lo hizo la orden. Destellos brillantes atravesaron la maleza y los árboles. El bosque silencioso se llenó con el sonido de los disparos. Sin embargo, cuando nuestros rifles quedaron en silencio, nada había cambiado. Nos quedamos ahí en silencio, mirando hacia el edificio de cementerio en medio de un bosque sin nada más que el eco de nuestras armas para hacernos compañía. Fue entonces cuando noté que Sivariak estaba temblando. Una de sus manos estaba fuera de su arma y rascaba la espalda. No fue el único. El resto del equipo que sobrevivió, incluso los que se acercaban al instituto desde el lado opuesto, estaban arañando sus cuerpos con sus uñas. Las armas empezaron a caer al suelo poco a poco. El rascado se amplificó a ataques maníacos. Ya no éramos un grupo de soldados listos para el combate. Sivariak se dio la vuelta y me miró. Jamás voy a olvidar esa mirada suya. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida, cosas que obligarían a la mayoría de los civiles a un eterno insomnio. Pero nada se compara con la visión del rostro de Sivariak esa noche. Sus ojos antes verdes, ahora eran grises como si estuviera muerto o ciego, estaban llenos hasta el borde de miedo. Su rostro estaba cubierto de manchas de color rojo oscuro que parecían las secuelas de algún horrible accidente infantil. Y de esas marcas carmesí surgió algo retorciéndose grotescamente en su piel. Eran gusanos, gusanos frenéticos con pequeños ojos negros brotando en su rostro, alejándose más y más de su carne. Abrió la boca para gritar, pero su mandíbula también estaba llena de parásitos y cuando gritó escupió los insectos. El hombre gigante me miró con sus ojos ausentes y con una lágrima cayó de rodillas reflexionando sobre las batallas que había ganado. Pero esta definitivamente estaba perdida desde que tocamos el suelo de este horrible lugar. Sin embargo, Sivariak no fue el único. A mi alrededor mis camaradas intentaban arrancar la vida ajena que salía de su piel. Intentaron gritar, pero todas sus bocas abiertas de par en par soltaron gemidos y más de esos gusanos retorciéndose. Eran de color blanco, algunos verdes y otros amarillos. Tovarish, has ignorado mis advertencias y ahora pagarás el precio. La voz retumbó en mi cráneo enojado. Esta instalación no debe ser tratada. Entonces algo se abrió paso por las puertas del instituto. Levanté mi rifle para disparar, pero mis ojos se deslizaron hacia el suelo. La cosa se estaba moviendo hacia nuestro grupo, pero yo no podía apretar el gatillo, simplemente no podía soportar mirarla. La cosa se movió frenéticamente hacia nosotros. Pude ver que necesitaban ayuda, pero no pude enfrentar a la horrible criatura que abandonó ese lugar maldito. Y entonces me recuperé, corrí lo más rápido que pude para salvar mi ridícula vida. En el suelo era consciente de estar apretando gusanos y pedazos de carne de mis compañeros aún siendo torturados. Mientras miraba por encima del hombro, no podía decir dónde terminaban los restos de mis compañeros y dónde comenzaba la bestia. Corría a ciegas hacia el bosque esperando que lo que fuera que estaba matando a mis hermanos de armas no me siguiera. Pero no fue así. Sin embargo, cuando mi respiración entrecortada llegó a su límite, se presentó otro problema. A pesar de que mi cuerpo temblaba de adrenalina pura, el dolor ardiente en mi pie comenzaba a manifestarse nuevamente. Me escondí junto a un arroyo del bosque con mi rifle listo y me quité la bota para ver qué diablos provocaba tanto maldito dolor. Debajo de mi calcetín noté lo peor. En mi planta del pie habían pequeños gusanos saliendo y cavando en la profundidad de mi pierna en busca de más comida. Los agujeros en mi planta del pie con mis dedos se hacían cada vez más profundos. Un desastre de vida se retorcía dentro de mí. ¡Los gusanos! Eran exactamente los mismos gusanos que consumieron a Sivariak momentos antes. Ahora ellos consumían mi pie y se extendía lentamente hacia mis pantorrillas y más profundo. El instinto, el mismo instinto que me obligó a arrancarme el auricular, ahora me estaba impulsando a actuar.
Encontré un trozo de madera junto al arroyo y saqué mi cuchillo de combate. Con lágrimas de horror en mi cara, coloqué la madera en mi boca y mordí fuertemente. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que si la bestia que me acechaba me escuchaba, todo mi dolor no valdría la pena. Me arranqué la maldita pierna con el dolor que jamás en mi vida había sentido. Es por ello que no logro recordar detalles de cómo regresé al hospicio, pero sí que lo hice. El doctor en el hospicio me mantuvo con suficiente morfina durante todo el mes después de la misión para quedarme en un recuerdo lejano. Recuerdo vagamente haber empujado mi cuerpo a través de la grava irregular de un camino hacia la ciudad. Recuerdo vagamente la cirugía para amputar el resto de mi pierna. Pero lo que sí recuerdo con absoluta claridad es que el sargento me agradeció por mi servicio y me pidió que me quedara hasta que alguien viniera a buscarme. Eso fue hace casi 20 años. Recuerdo esa promesa con aguda memoria porque lo he pensado todas y cada una de las malditas noches. Yo he sido leal, he esperado, he sido un soldado que jamás ha fallado, y aún así es así como me pagan los malditos. Incluso he intentado establecer contacto con la embajada local, sin embargo, creo que nadie vendrá por mí. Durante años he sido un hombre que vive en el sótano de un hospicio, rezando para no tener que morir aquí. Sin embargo, esas ilusiones empiezan a desaparecer. Debajo de mis vendas puedo sentirlo de nuevo. Puedo sentir vida retorciéndose dentro de mí. Los gusanos. La amputación solo ha ralentizado su proceso. Pero debajo de mis vendas puedo sentir cómo se retuercen de nuevo y creo que sea el motivo. Ellos han venido a terminar lo que comenzaron durante la masacre de la instalación científica. Y yo era su próximo objetivo.